quizás la víctima, la única manera de resolución es que socialmente esta persona sea conocida como abusadora, ¿se entiende? Y sobre todo porque hay casos en donde este abusador puede haber tenido otras víctimas, entonces ayuda a estas otras víctimas que tienen la posibilidad de hacer la denuncia y que sea efectiva para que lo puedan hacer. Hoy existen algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan bastante bien esos temas. Uno de ellos es Adultos Protectores Sobrevivientes, una organización que se formó en Buenos Aires a partir de Sebastián Cuatromo, un joven que fue abusado por un cura cuando iba a la escuela secundaria y logró que muchos años después lo condenaran a esta persona, y a partir de ahí él armó esta ONG que está trabajando muy bien, donde lo que trata de hacer justamente es recepcionar testimonios, pero además digamos, brindarle algún tipo de solidaridad y herramientas de actuación a quienes sufrieron este tipo de delitos y no saben cómo resolverlo. En relación a lo que decías vos, sí, el abuso sexual infantil no necesariamente es un abordaje carnal, digamos, ¿no? Las exhibiciones, mira, cuando yo hoy leía en el diario de Córdoba esta nota vieja donde una psicóloga de acá de Córdoba decía que a veces un padre jugaba con una niña y que la madre, para perjudicarlo al padre, lo denunciaba por abuso. Esa es una situación absolutamente ideal, porque en realidad cuando se trata de abuso no hay confusión, porque estamos hablando de una actitud abusiva, no estamos hablando de una actitud lúdica, y en esto los chicos son clarísimos cuando lo plantean. La inclusión. Un convenio internacional con organizaciones en materia de derechos humanos que parte por la denuncia. Parte por lo que pasa es que el grupo de moderación Estados Unidos, la iglesia tuvo que responder los 5 millones de dólares penales de 50, 60 años. Sí, con la iglesia empezaron desde México hasta Ushuaia y hasta no había Ahora seguimos, perdóname, les paso la planilla por si quienes están interesados en participar de supervisiones vía Skype, ¿no? Sí, que las dejen y que después pasen al finalizar, que se inscriban. O si no, la vayan pasando. Bueno. ¿Alguna situación clínica quiere plantear a alguien, ya sea un caso, una duda? Sí. Yo quería decir algo respecto de lo que planteó Naya con el tema de los informes. Esperen, chicos, cachitos, no se escuchó. Quería decir algo con respecto a lo que plantea Diego por allá, con respecto a los informes, o sea, tener la constancia del informe que gobierno, me duele que se enoje de nuevo. En nuestro caso sí, digamos, no era de palabras, sino que era un informe que ellos nos enviaban, y sin embargo no tenía validez lo que nosotros decíamos. Nos pasó con un caso que se interviene desde 2008, se viene trabajando, una mamá también, los niños están en situación de riesgo, desde 2008, que se trabaja recién en 2012, logran, digamos, que sacarle estos niños a la mamá porque cuando se dan cuenta de la situación que era, los niños pueden sacar. Aparente, o sea, yo en ese momento no tenía el caso, lo tenía otro colega que después me lo pasaron. Cuando se devuelven los niños a la mamá, a pesar de que los informes informaban que la mamá no estaba cumpliendo con lo que debía, que era realizar las acciones psicológicas, pero digamos, por el resto de hacer alguna situación,
situación, bueno, con muchas otras cuestiones. Sin embargo, para ver si la mamá había cambiado un poco, para darle la posibilidad a la mamá de volver a tener a los chicos, se les devuelven a la casa. Esto fue en el 2012. Desde 2012 hasta ahora, la situación siguió igual y nosotros recién ahora pudimos lograr, digamos, que volvieran a sacar del hogar a uno de los 4 hijos que ellos tienen, a partir de otra situación que se suele presentar de violencia. Nosotros planteamos de nuevo la medida excepcional. Hace 2 meses atrás, de recién ahora tuvimos respuesta para que uno de los chicos pueda estar fuera del hogar. ¿Nosotros quiénes? El equipo técnico también con los chicos que trabajan con el está bien. acá con el psicólogo. Yo soy trabajadora social. Entonces ahora que quedaron 3 niños, a pesar de que nosotros planteamos la medida excepcional para todos los hermanitos, solamente tuvimos para una sola de las nenas, dado que habíamos tenido una situación, digamos, de riesgo. O sea, lo último, claro, el riesgo límite, lo último que se dio fue con una sola de las nenas, porque nosotros también cumplimos. Entonces, sin embargo, quiero decir que a pesar de los informes que tanto nosotros enviamos como ellos nos envían, la situación sigue igual. Y no hay como al final el informe como herramienta de poder, no sirve. De vuelta a dos niveles, sí. dos niveles. O sea, el nivel desde lo protectivo como colectivo profesional, que vos tengas en un informe te protege ante cualquier situación. Y después algo que me parece que no lo escucharon a Jorge, nosotros no planteamos medidas excepcionales, sugerimos. Quien va a tomar la medida excepcional excede, claro, excede a nuestro ámbito. Entonces lo que los equipos deben hacer desde lo jurídico, desde lo gremial, es tener una protección. Vos tenés en un informe la solicitud o la sugerencia de la medida excepcional porque te parece que esos niños están en riesgo. Eso te protege. Si después las instituciones que deben tomar la medida, evaluando lo que un equipo técnico plantea, no la toma y excede, o sea, eso desde lo nivel gremial, ya de lo clínico, digamos, es... Sí, yo quería decir, digamos, porque si no es lo mismo tener el informe que no tenerlo. Claro. Porque si no se le quita el peso, vos decís, con informe o sin informe es lo mismo. No, no es lo mismo. Si no es lo mismo tener una devolución por escrito del procedimiento utilizado en relación a determinada intervención, a no tenerlo, no es lo mismo, es diferente. Porque en realidad vos hiciste tu trabajo como corresponde y después deberás o no, bueno, después se verá la estrategia de intervención si denunciar eso o no, pero no es lo mismo, es diferente, porque es lo que nos protege, nuestro marco de justamente lo que estamos haciendo en relación a una estrategia de intervención. Este es nuestro marco protector, ¿sí? No es lo mismo, es diferente. ¿Ustedes recuerdan el caso Ludmila, famoso aquí en Córdoba? La jueza García Fabre responsabilizó al equipo. Por suerte el equipo tiene el informe. Más allá que podemos discutir en relación si el informe por parte de la psicóloga era específicamente adecuado al ámbito profesional o no, estaba el informe. Si no, la jueza se había... Ah, no, el equipo no me dijo nada de esto. Y hay un informe. Es diferente, pero eso es de la faz gremial, digamos, de las medidas protectivas que tenemos que tener. Después podemos discutirlo, o Jorge, si lo quieren presentar desde lo clínico, hablar más específicamente sobre eso. Pero siempre hay que tener el informe. Sí, seguro. A lo que voy, que el proceso, digamos, termina siendo el mismo. Que los chicos siguen en situación de riesgo más allá del uniforme. Está bien, pero que es de otro orden institucional. ¿Cómo? Que es de otro orden institucional, a nivel de procedimientos también de irregularidad, no, digamos, no hacer los objetivos por los cuales se crean determinados estamentos, ¿sí? Que es de otro análisis también, y es de otro procedimiento de denuncia también. Como planteaba, digamos, no sé si es colega, señor. Hay distintos, hablando de maltratos hacia las niñas, hay como distintos niveles, ¿no? Hablando de, por ejemplo, ustedes estaban hablando, la gente de Jesús María presentaba una situación donde podemos hablar de sistemas de maltrato casi estructurales, digamos, ¿no? Donde en esos casos, sin intervención institucional es
es muy difícil resolver algo y parece que con intervenciones institucionales también. Pero lo que yo quería plantear es, primero, cuando hablo de trabajar en redes, no es solamente un eslogan, es porque creo que cuando trabajamos con este tipo de problemáticas, nos levantamos y nos acostamos con el desánimo todos los días, si no armamos algún tipo de situación que nos proteja y que nos permita ir resolviendo este tipo de situaciones. Hay instituciones que nos vacían, pero hay instituciones nutrientes, hay agrupaciones que podemos propiciar que son nutrientes. Y esto tiene que ver también con las diversas formas de intervención. Cuando la colega hablaba hoy desde la clínica, y con la clínica no nos queda otro remedio que insistir e insistir. Es decir, cuando esto que planteaba la colega casi decepcionada de la cuestión del retorno a un tiempo anterior y de la vuelta de los síntomas y de la desesperanza. Claro, es la desesperanza de los niños y la desesperanza nuestra también, pero de la clínica no queda más remedio que seguir insistiendo ahí, porque no tenemos otra opción que nuestros recursos clínicos que existen, que son efectivos, porque además hay otra cuestión que me parece que también es importante subrayarla. Nosotros en este tipo de reuniones, porque hablamos de las dificultades, traemos las malas noticias. Hay casos, hay situaciones que se resuelven bien. Yo había traído hoy el caso clínico de tres hermanitos, dos hermanos mellizos, tenían 2 años cuando fueron abusados, 3 años cuando fueron abusados, y la hermanita 1 año y medio, fueron abusados por sus padres, y en realidad después de 7, 8 años pareciera que la situación va avanzando hacia la buena resolución, no gratuitamente, es decir, se recusó a la jueza no le quedó más remedio que correrse del caso. Es una jueza bastante famosa porque es la precursora de los secuestros de niños para revincularlos. Ustedes a lo mejor han visto un caso que está dando vueltas por la web, que la madre lo viene denunciando hace rato, que digamos, los secuestró con la policía, a los chicos a medianoche, por la fuerza, le pegaron a la madre, le pegaron a uno de los chicos, la madre además de que era golpeada, lo filmó, todo esto, digamos. Bueno, fue un proceso muy largo, y hoy, después de, creo que fueron 6 años o 5 años, no me acuerdo, la madre está de nuevo con sus hijos, porque además lo habían secuestrado y le habían quitado la tenencia a ella y se lo habían dado al padre. Yo trabajé con la madre, y en los tiempos en que la justicia lo permitía, porque no siempre lo permitía, se trabajaba con los chicos, lo trabajó en el consejo, y los pibes, pese a que hacían el buen semblante con el padre, en las sesiones terapéuticas planteaban su angustia, planteaban otra cosa, pero en la vida cotidiana estaban con esta cuestión del acomodamiento al abuso y al maltrato. Bueno, digo, que esto del acomodamiento al abuso y al maltrato es algo que lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Porque si no, a veces dicen, pero ¿cómo puede ser? Lo abusaba, pero resulta que viene el padre y sale corriendo a abrazarlo. Y sí, porque el niño tiene que hacer un esfuerzo, mejor dicho, no es que lo tiene que hacer, hace un esfuerzo terrible de disociación a ese señor o esa señora, porque también hay mujeres que abusan, ¿no? Pero ese señor o esa señora que además
de ser el que lo protege, es el que lo usa. Imagínense esto en la cabeza de un niño. Y esto, lo que siempre decimos, imagínense un niño que está viviendo eso a la noche y a la mañana se tiene que levantar, ir a la escuela, hacer sus tareas cotidianas, porque acuérdense que cuando el niño estalla, no estalla a los 10 días de ser abusado. Es decir, empieza a hacer síntomas paulatinamente y en algún momento hace una crisis, porque ya no da más, porque no, entonces es cuando se produce la confesión del abuso. Pero mientras tanto, el chico hace todo un esfuerzo, porque además como él siente que la culpa es de él, que en realidad él sedujo al adulto, porque como el adulto abusador es siempre alguien de su confianza, alguien de sus arrestos. Bueno, este tipo de cosas son fundamentales tenerlas en cuenta para entender este tipo de situaciones. Pero a lo que yo iba es que el desánimo no nos impida una buena formación y una buena intervención, porque también hay intervenciones posibles y son muchas las intervenciones posibles. Vamos a ir cerrando, pero me gustaría si alguien más quiere decir algunas otras cosas. Sí. En relación a esto que decías de que se van como acomodando a la situación de maltrato, el otro día escuchaba lo del síndrome de indefensión. ¿Qué podés decirnos al respecto? Así no lo escuché nunca. ¿No? No, así no. Síndrome de indefensión adquirida, creo. Aprendida. A ver si está un poquito. Sí, tiene que ver con esto, que en realidad en un contexto similar, en un curso de forense, hablan de la situación de cómo el sujeto se acomoda a esta situación de maltrato, violencia desde un lugar mucho más pasivo, ¿no? Y de quedarse sin poder hacer nada, o con la sensación de no poder hacer. Sí, ¿sabes qué? Eso debe ser la etapa de acomodación de la que habla Suni. Supongo que te referís a eso, que es cuando el chico ya termina perdiendo absolutamente todas las defensas y disociación absoluta y se resigna, ¿no? Lo que pasa es que yo me niego bastante a hablar de síndrome, porque el síndrome es una cosa, ya lo aprendimos en la facultad, el conjunto de signos y síntomas que describen una determinada enfermedad, que en realidad me parece que... Claro, justamente por eso quería saber tu opinión, como seguir por ahí. Claro, yo prefiero hablar de la etapa de la adaptación al abuso o al maltrato, que es además es terrible. Ahora, ojo, el chico hace un esfuerzo muy grande, el niño o la niña hace un esfuerzo muy grande de disociación, pero una mirada experta, y ojo, una mirada experta no significa una mirada de alguien que tiene 30 años de profesión, sino de alguien que se ha formado, que ha leído material adecuado, que ha participado de reuniones de formación. Una mirada experta siempre tiene la posibilidad de ver que ahí algo raro está pasando, hay algo que no se... No estoy hablando de nada mágico, estoy hablando de que algo hace ruido, hay una ruptura, es algo que habla de que va más allá de lo que se cuenta que está pasando, ¿no? Así que me parece que en ese sentido saber cuáles son los indicadores, porque a veces utilizamos algunas cuestiones que terminan tapando y que además nos tapan un poco el conocimiento. A veces escucho, me llegó un chico que aparentemente ha sido abusado, ¿qué test puede usar? ¿No? Esta es una nota muy frecuente. Y en realidad, yo no digo que quien trabaje con test no pueda usarlo, pero creo que son un recurso auxiliar de última instancia, porque si vos pones el test adelante, dejás de escuchar, ya te manejás con el test, tenés el test, entonces le tomás el test, después vas al manual a ver de lo que dice el manual, lo que dijo el chico, lo que dice, o lo que dibujó, lo que dice el manual. En cambio, los indicadores emocionales son otra cosa, ¿sí? Vos estás viendo ahí que hay tres, es como si ustedes vieran
un mapa y ven marcar determinadas localidades. Esos son los indicadores emocionales, ¿no? Que son los que yo le decía que están en el texto de la primer grado, están los textos míos, están en mil lugares, ¿no? Pero es importante poder ver qué es lo que ve uno en la clínica que le permite suponer que un niño está sufriendo abuso, que el niño está sufriendo maltrato. Me parece que, no sé si hay algo más por ahí, si no... ¿Por allá hay algo más? ¿Algo más? Bueno, entonces le damos Las muchas gracias. un fuerte aplauso a Jorge.